12 minutos de esta madrugada del día 31 de octubre de 1983. Volvemos en Argentina Elige su Futuro por ATC y toda la red nacional de televisión a la sede del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Gracias, Roberto. El clima de fiesta sigue aquí frente al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Por supuesto, como se sabe, la conferencia de prensa de Raúl Alfonsín finalizó y volvió al tercer piso, donde continuaría reunido con dirigentes partidarios y candidatos a cargos electivos. Los cantos acá siguen, por supuesto, festejando esta victoria del radicalismo. No sé si Mónica tiene información dentro del Comité Nacional. Aparentemente Mónica no me escucha. De todas formas, como puede observarse, ya hay un cordón policial previendo la salida en cualquier momento del doctor Alfonsín y 3 automóviles que abarcan al candidato presidencial de la Unión Cívica Radical. En estos momentos, aparentemente, alguien está abandonando el Comité Nacional. No podemos ver quién. No es ningún candidato a cargo electivo el que abandona la sede del Comité Nacional. Roberto, creo que la imagen es por demás de elocuente, está de más el relato, o sea que dejo a su criterio volver a Estudios Centrales. Cómo no, de hecho ya lo hicimos, estamos aquí, vino otra vez números, porcentajes y resultados de la computadora en mano, el doctor De Pablo. ¿Y qué nos dicen ahora estas cifras? Sobre todo porque el número de electores es clave. Sí, pero la cifra está atrasada, tenemos todavía 32.250 mesas y a ese nivel por lo menos estaba la composición del colegio electoral como estaba en oportunidades anteriores, es decir, los electores del justicialismo alrededor de 240 en número y el de la Unión Cívica Radical en 304. Fíjense que lo importante, lo delicado de esto, y por eso estamos tratando de afinar el lápiz, es que el número mágico, entendiendo por mágico el número con el cual ya es una formalidad, el colegio electoral es 301, por eso esta cifra de 304, 301 que nos da más de un dolor de cabeza. Bueno, perfecto. ¿Hay alguna novedad en el equipo que está en la Unión Cívica Radical? Por el momento no, Roberto, se sigue viendo el mismo clima, no hay dirigentes del radicalismo ni candidatos a la vista y reiteramos, continúan reunidos aparentemente en el tercer piso aguardando los últimos cómputos de estas elecciones generales. Por el momento es todo, Roberto, gracias, adelante usted. Muy bien, creo que como es obvio está todo registrado lo que hemos transmitido a lo largo de tantas horas. Vamos a preparar para reproducir en algún momento el diálogo con el doctor Raúl Alfonsín, pero en tanto nuestros técnicos nos dicen que esto está a punto. Vamos a una nueva pausa mientras Argentina elige su futuro. Desde todos los puntos donde se produce la información, desde el Obelisco, desde el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, desde las oficinas que poseen esta capital federal, el justicialismo, ahora también desde el Centro de Cómputos y Procesamiento de Datos en el Centro Cultural General San Martín. No nos hemos olvidado de ti, Osvaldo Lorenzo, adelante con la información. No, además lo que estaba ocurriendo era realmente muy importante, la palabra del candidato de la Unión Cívica Radical, las cifras siguen dando una proyección favorable al doctor Raúl Alfonsín. De todos modos, antes de pasar a los cómputos,
quiero contarles que aquí, aunque la actividad oficial sigue al mismo ritmo, evidentemente quienes están cubriendo la información y muchos de los invitados e incluso periodistas y corresponsales han dejado este edificio y se nota, por supuesto, a las 10 horas que ya llevamos nosotros en transmisión y las muchas horas que había gente aquí trabajando. El ritmo ha decaído notablemente. Pero pasemos a la información. Capital Federal, 7.549 mesas, faltan solo 880. Justicialistas, 486.847. Radicales, 1.150.555. En la provincia de Buenos Aires, escrutadas 15.555 mesas, faltan 7.302. Justicialistas, 1.545.894. Radicales, 2.011.288. Reitero que estos cómputos corresponden a la hora 3:45 de la madrugada. En Catamarca, 350 mesas, más del 50%. Justicialistas, 23.785, radicales, 30.018. Córdoba, 2.566 mesas, justicialistas, 231.122, radicales, 327.875. Corrientes, 1.045 mesas. Justicialistas 62.511, radicales 78.893 y el Pacto Autonomista Liberal 59.221. Provincia del Chaco, 1.005 mesas, justicialistas 98.190, radicales 96.420. 1.005 mesas, reitero, en Chubut 365 mesas, justicialistas 27.281, radicales 31.705. En Entre Ríos 1.753 mesas, justicialistas 152.294, radicales 169.282. En Formosa sobre 455 mesas, los justicialistas tienen 39.323 y los radicales 30.648. En Jujuy, 420 mesas, justicialistas 34.790, radicales 28.406 y el Movimiento Popular Jujeño 8.564. En La Pampa, 392 mesas, justicialistas 31.040, radicales 32.021. En La Rioja, 555 mesas, justicialistas 44.232, radicales 32.783. En Mendoza, 2.491 mesas, faltan 266, justicialistas 204.059 y radicales 334.660. En Misiones 601 mesas, es más del 50% ya a pesar de las dificultades en esa provincia. Justicialistas 58.248, radicales 61.907. En Neuquén 281 mesas. Justicialistas 10.429, radicales 25.219. En Río Negro 371 mesas, justicialistas 30.759, radicales 42.471. En Salta 619 mesas, justicialistas 45.919, radicales 39.453. San Luis 568 mesas, justicialistas 46.326, radicales 55.865. En San Juan 639 mesas, justicialistas 39.271, radicales 57.151 y bloquistas 29.451. En Santa Cruz, 193 mesas, justicialistas 18.043, radicales 16.280. Santa Fe, 4.595 mesas, faltan 1.938. Justicialistas 442.588, radicales 514.750. En Santiago del Estero, 1.341 mesas, justicialistas 108.617, radicales 98.976. En Tucumán, 1.124 mesas, justicialistas 105.251 y radicales 117.832. Y finalmente, en Tierra del Fuego, 63 mesas, justicialistas 4.132 y radicales 5.300. Estos son los cómputos de la hora 3:45 de la madrugada, oficiales desde el Centro Cultural General San Martín. Estudios, por favor.
Esos datos, por supuesto, fueron fijados entonces con un relativo atraso, pero son los oficiales y ya nos hemos acostumbrado, según los que nos suministra Lorenzo desde el Centro de Cómputos en el Teatro General San Martín, a fijarlos con estos parámetros de prácticamente cada cuarto de hora. Pero ahora en que nos aproximamos realmente a las 4:30 de la madrugada, ¿está pasando alguna cosa que pudiéramos calificar de novedad, Muney, allí donde estás? Roberto, si se nos permite a esta hora de la madrugada una supuesta humorada, cuando el doctor Ítalo Luder decida hablar, nosotros seguramente vamos a poder obtener su opinión. No por mérito periodístico, sino porque prácticamente ya somos los únicos que estamos. Todos los canales capitalinos ya han levantado sus puestos aquí. Pero nosotros queremos saber, doctor Campolongo, si vamos a tener la oportunidad de conversar con el doctor Ítalo Luder y fundamentalmente, ¿cuándo? Efectivamente, yo Muney le dije extraoficialmente a todos los colegas que se encuentran aquí que el doctor Luder, antes de retirarse de la casa, porque debo desmentir una información específicamente de la agencia NA, me he enterado por el director de un diario, me ha consultado hace unos minutos, ha especificado que un cable de NA atribuye a un supuesto vocero oficial del doctor Luder un reconocimiento de la victoria del radicalismo. Ello no es exacto, es decir, no estamos en condiciones de reconocer una victoria del radicalismo porque no tenemos una estimación definitiva de lo que ha ocurrido. Ahora, Campolongo, ¿no se reconoce la victoria del radicalismo en forma oficial porque carecen de datos suficientes como para llegar a tal determinación o simplemente porque no se lo quiere reconocer todavía? No, por supuesto que no es por capricho, sino simplemente porque queremos ser rigurosos, serios. Creo que esto se ha definido de parte de varios dirigentes del peronismo no solamente como un juego electoral, sino como una cosa mucho más seria y profunda que está jugando la Argentina, y queremos ser serios, y fuera cual fuese el resultado, en el momento adecuado vamos a hacer las declaraciones, en este caso el doctor Luder específicamente va a hacer las declaraciones que correspondan. Pero quiero desmentir, Muney, respecto a ese cable que hice mención, que no solamente no se ha reconocido oficialmente victoria alguna, sino que ese mismo cable consigna una información sobre ciertos disturbios que se estarían produciendo aquí en la calle Reconquista 1016. Y creo que todos debemos actuar prudentemente. Ello es falso, están aquí varios periodistas que están a pocos metros de la ventana, pueden asomarse y ver que aquí reina la más absoluta tranquilidad. Reitero, creo que debemos ser prudentes, cautos en la información. Y el tercer elemento que quiero desmentir es que el doctor Luder se haya retirado de Reconquista 1016. El doctor Luder está en el 8º piso con una serie de allegados, colaboradores y dirigentes, y están siguiendo las alternativas de los cómputos. Y está la firme promesa, y aquí vuelvo a su pregunta inicial, de que antes de retirarse de este edificio el doctor Luder va a dialogar con la prensa. Perfecto, esperemos que sea lo antes posible, no solamente por la tarea periodística, sino fundamentalmente porque hay mucha gente que quiere saber qué piensa, qué siente, teniendo en cuenta que prácticamente todos los candidatos de la Unión Cívica Radical ya se han manifestado. Varios de los dirigentes del justicialismo también lo han hecho, solamente falta el doctor Luder. Perfecto, va a tener usted la nota. Muchas gracias. Roberto, está todo dicho, ustedes. Gracias, bien dicen aquello de persevera y triunfarás. Aquí estamos otra vez conectándonos con Casa de Gobierno. Velasco. Gracias, Roberto. Totales parciales generales, datos oficiales sobre 46.722 mesas, faltando 20.839. Planilla oficial emanada de la sala de situación. Unión Cívica Radical, 5.571.445 votos. Partido Justicialista, 4.035.749 votos. Partido Intransigente, 257.849 votos. MIT, 127.216 votos. Los porcentajes: radicalismo, 53%. Justicialismo, 39%. Intransigente, 2%. MIT, 1%. Diferencia a favor en votos de la Unión Cívica Radical, 1.535.696 en el territorio nacional. Gracias, Roberto. Te voy a pedir, por favor, me repitas, Velasco, los porcentajes dados. Unión Cívica Radical, 53%. Partido Justicialista, 39%. Partido Intransigente, 2%. MIT, 1%, Roberto. Muchas gracias. Estos datos que inmediatamente vamos a volcar en nuestros paneles
totalizadores nos permiten seguir aportando cifras para que un sociólogo, en este caso vamos a valernos de uno de sus títulos, el otro es de arquitecto, el amigo Hernández, nos diga qué conclusiones se pueden sacar hasta aquí en otras áreas que son siempre interesantes de explorar. La conclusión, huelga ya a este momento, evidentemente se ha producido ya una gran transformación en la estructura de poder del país. Tradicionalmente, a partir del año 46, el Partido Radical se define fundamentalmente como un partido de clase media, seguido por adelante de clase media, a pesar de su disposición como partido policlasista. El Partido Justicialista tenía su base obrera fundamental, pero con una participación muy alta en la clase media, que era lo que le daba siempre esa abrumadora mayoría. Pero analizados los datos tal cual se van presentando hasta el día de hoy, hasta este momento, surgen algunas conclusiones que son muy interesantes. En primer lugar, las provincias en las cuales el Partido Justicialista parece mostrar una tendencia a imponerse son provincias que, si uno las observa, por ejemplo Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, en La Pampa está muy parejo, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán está parejo, aunque se muestra una ligera ventaja radical. Son estas provincias que de alguna manera constituyen el reservorio del tradicionalismo. Parece que el peronismo se hubiese recostado en este aspecto, manteniéndose fuerte en las provincias donde diríamos la cultura tradicional es una cultura dominante. Son provincias no solo más tradicionales, sino que son también provincias pequeñas y fuera de la parte central del país. En Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, etcétera, se concentra lógicamente la sociedad urbana. Hay mayor participación de clase media. Son provincias en donde se presenta el fenómeno de una estructura central muy ensanchada. Y en esas provincias el radicalismo toma ventaja. Pero no solo esto hay que destacar, sino que son provincias también de mucha concentración obrera. Y esto demuestra también algo que ya se venía insinuando en estudios exploratorios, que el radicalismo había logrado pisar el terreno que era propio en el sector trabajador urbano. Es decir, el radicalismo ha ganado ya un buen porcentaje de la masa urbana trabajadora. Y en este sentido sí, diríamos, después de 40 años, el Partido Radical retoma una estructura policlasista. Domina fuertemente la clase media, pero ha entrado también en el sector obrero. Esta es una segunda conclusión muy importante porque, lógicamente, la estructura del poder sindical siempre se dio como un movimiento nacional obrero, un movimiento obrero organizado, pero identificado con el Partido Justicialista. Este reclamo que hacen el radicalismo de alguna medida parece tener su correspondencia en una fuerte participación ya del radicalismo en el sector obrero. Pero hay otra cosa que también es interesante. Provincias en donde uno podía anticipar netamente el triunfo peronista. El caso de Catamarca, bueno, puede ser Tucumán. Es decir que también en estas provincias que, yo me acuerdo, yo soy tucumano, me acuerdo las elecciones que escuchaba en mi juventud, y el peronismo ganaba en algunas zonas hasta por 80, 90% de votos. Me acuerdo que había sectores de ingenio donde el radicalismo sacaba 0 en todas las mesas. Aquí significa que se han restablecido ciertas formas de política institucional, es decir, que se han creado nuevos canales de solidaridad de las bases obreras, que no solamente van a responder a la estructura organizada de los sindicatos, sino que lo que muchas veces despectivamente se habló de la partidocracia, aquí vuelve a tomar significado como una nueva forma de solidaridad de sectores populares con las estructuras políticas. Y eso es, lógicamente, también una transformación muy, pero muy significativa. Y respecto a las provincias patagónicas, por ejemplo, que son provincias nuevas, son provincias de altísimo crecimiento poblacional, el caso de la provincia de Neuquén, ahí se va dando un fenómeno que también nos refleja esta tendencia coincidente del radicalismo con estructuras que tienen una mayor tendencia a la modernización. El caso de Neuquén, habría que recordar, en la última elección del año 73, el Partido Radical prácticamente tenía una existencia administrativa y hoy aparece tomando una delantera. Es decir que, de cualquiera sea el resultado,
aunque yo digo que desde el punto de vista matemático todavía no podemos anticipar el triunfo del radicalismo, uno, por supuesto, intuye el triunfo del radicalismo y hay evidencia suficiente por estudios anteriores y por los que ya los datos van mostrando. Pero lo que tenemos que tener presente la profunda transformación que esto significa en la estructura social de nuestro país, en la estructura institucional de nuestro país. Es decir, a partir de este momento nosotros disponemos de una nueva estructura de poder, de una nueva estructura institucional. Y esa estructura institucional necesariamente debe ser una estructura que tenga su base de legitimidad en un principio de acuerdo. Es decir, que nosotros estaríamos en un nuevo tiempo. Excelente, por cierto, este análisis que nos ha brindado el sociólogo Raúl Hernández. Me cabría hacer una pregunta que creo mucha gente se estará formulando. ¿En qué proporción influye también la personalidad carismática de una figura como Raúl Alfonsín? Bueno, aquí uno puede, por supuesto, la figura carismática es un hecho que a veces no entra, digamos, cuando uno trabaja con variables sociológicas, con variables estructurales, el carisma no aparece como una variable sociológica. Pero sí puede uno decir que a veces los líderes, estas personas que tienen esa gran predisposición para la conducción de masas, yo imagino que históricamente habrán existido líderes que han quedado frustrados. Es decir, un líder necesita de su personalidad y de un momento político. Si nosotros dispusiéramos de un personaje que no tiene momento político, a pesar de una brutal y desbordante personalidad, no pasa nada. Es decir, aquí se da una conjunción, como lo diría un astrólogo, ¿no? Se da una conjunción de un momento político y de una personalidad. Sin esa conjunción, esto no hubiese existido, eso es cierto. Muchas gracias. Y este agradecimiento es público también al doctor De Pablo, que invitó a nuestro amigo Hernández. Realmente una revelación, no porque fuera ignorado, sino porque creo que su poder de comunicación didáctica ha permitido alcanzar a todos estos datos tan valiosos sobre la nueva estructura de esta Argentina que ingresa decididamente, ya hay que pensar en él, en el siglo XXI. Argentina elige su futuro. Ustedes, los 28 millones, nos quedamos pensando en todo lo que de tan significativo nos dijo como interpretación de lo que revela el comicio hasta aquí el sociólogo Raúl Hernández. Pero los números, que en definitiva parecen tan fríos y fueron sin embargo la base para ese estudio tan cálido, están nuevamente al habla a través de lo que nos cuenta desde Casa de Gobierno Jorge Velasco. Gracias, Roberto. Totales parciales generales del territorio nacional, mesas escrutadas, 49.417, faltan 18.144, porcentaje de votantes 63,34%, justicialismo 4.296.365, 39%, Unión Cívica Radical 5.902.741, 53%, Intransigencia, 268.948, 2%, y MIT, 132.346, 1%. Y los números, Roberto, van aclarando ya la definición. Estamos aproximadamente a 1 hora y media del cierre del escrutinio. Adelante, Roberto. Excelente noticia, puesto que naturalmente todos queremos llegar y saber rápidamente al final del comicio quiénes son no solamente los ciudadanos elegidos para compartir las funciones de presidente y vicepresidente. Y me van a corregir los constitucionalistas, cada uno tiene su tarea, por supuesto. Y el único titular del Poder Ejecutivo es el presidente de la Nación, sino también los que estén, por así decir, catapultados por sus electores a los gobiernos de las provincias, de los departamentos o partidos y hasta las últimas funciones electivas, que son, como ocurrió en la provincia de Mendoza, hasta para proveer miembros del directorio de una empresa estatal vitivinícola.
Les prometimos, y esto ya está siendo procesado por toda la gente que trabaja en videotape aquí en ATC, rescatar algunos tramos fundamentales de lo que ha sido hasta aquí esta transmisión. Está pues en pantalla nuevamente para ustedes la aparición del doctor Raúl Alfonsín, candidato a la presidencia de la Nación por la Unión Cívica Radical, ante el público agolpado en el Comité Nacional. Así fueron los hechos y así habló el doctor Alfonsín. Amigos de la capital, yo quiero agradecer en nombre de la Unión Cívica Radical todo el esfuerzo que ustedes han realizado a través de una campaña larga. Quiero agradecer ese esfuerzo, no solamente porque ha logrado este triunfo importantísimo del radicalismo, porque ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado que este proceso de democratización de los argentinos culminara con éxito. Un médico, por favor, allá. El médico no va. ¿Hay organizado algo? Abran paso, por favor. Allí va. Yo les pido que comprendan que iniciamos una nueva etapa en la Argentina. Y que este día
Allí va. Otro médico allí, por favor. Raúl, pedí que abran el cordón. Un médico sobre la esquina, por favor. Que abran el cordón, pida Raúl, por favor. Que abran el cordón, pida Raúl, por favor. Abran el cordón si son tan amables para que puedan pasar las camillas. Les decía que es necesario, absolutamente necesario, que todos comprendamos que este día en el que inauguramos una etapa nueva en la Argentina, en el que inauguramos un largo periodo de paz y de prosperidad y de respeto por la dignidad del hombre entre los argentinos. Este día en que recibimos el saludo alborozado de las democracias del mundo y muy particularmente de las democracias de los países de América Latina, como la de Uruguay, como la de Paraguay. Este día debe ser reconocido como los argentinos, como el día de todos. Acá hemos ido a una elección, hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie. Porque todos hemos recuperado nuestros derechos. Y entonces tenemos que saber actuar tal como lo hicimos durante nuestra campaña. Levantamos banderas de unión nacional, levantamos banderas de convivencia democrática, levantamos banderas de justicia social, levantamos banderas de solidaridad y de ayuda fraterna. Y de esta manera tenemos que trabajar para adelante. No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto a que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde. Hagamos que culmine este día como debe culminar estos triunfos magníficos de la democracia, este triunfo de la Argentina toda. Terminemos entonces el día desconcentrándonos pacíficamente y como corresponde para ir a saborear en la intimidad de nuestras casas una alegría que va a durar durante muchos años. Así habló esta mañana el doctor Raúl Alfonsín, candidato a la presidencia de la Nación por la Unión Cívica Radical, al llegar a los balcones del Comité Nacional de su partido con una apreciable ventaja de orden numérico y también, según las proyecciones, en cuanto a los electores, por lo menos con el número suficiente como para ser consagrado presidente de la Nación. Sin embargo, todavía faltan algunos datos. Se ha escrutado hasta aquí el 63,34% del total y
De acuerdo con las previsiones de nuestros analistas y las estimaciones de los cálculos volcados por la computadora de Burox, esto no podría alterarse de forma sustancial. Argentina elige su futuro. Sí, ¿pero qué? ¿Grabado? Grabado. ¿Cómo? Grabado la salida de Martínez. Pero no Con es Silvia, 302 es el gana. otro, el candidato. Bravo. Cuando teníamos No te escucho. 3.700 mesas estábamos en 2.41 y 301. Ahora tenemos 40.000 y decimos 2.42, 301. ¿Me escuchaste, Roberto? Perdón, no. Sobre todo si le vamos a pegar, si le vamos a cerrar. ¿Qué cosa? Silencio. La salida de Martínez la tengo grabada dura alrededor de 1 minuto. Ok. ¿Y después de ahí qué? Y después de ahí iríamos, tengo el San Martín o el Radical, depende de cómo esté el asunto de los radicales, que están agitando banderita todavía. ¿Y Barulich qué pasó? ¿Se lo comió alguien? Se levantó el obelisco. Ah, bueno. El doctor Raúl Alfonsín. Sí, Roberto acaba de salir exactamente en estos momentos al balcón del Comité Nacional y nosotros nos encontramos en este momento lamentablemente en la planta baja, pues estábamos aguardando que el doctor Alfonsín abandonara el Comité Nacional. Esperemos que podamos captar el sonido en el caso de que el doctor Alfonsín hable a quienes se han reunido acá aguardando por supuesto su palabra. Sigue y te tomo la continuidad del relato. Ya en el otro extremo del balcón, el doctor Alfonsín que hace el gesto que se despide porque va a descansar. Realmente toda la población no ha dormido esta noche aguardando el resultado de estos históricos comicios que, desarrollados el 30 de octubre, se prolongan en cuanto al análisis numérico en la madrugada del 31. Roberto, de todas formas, nosotros continuamos aquí aguardando la salida del doctor Alfonsín para intentar tratar de realizar un último reportaje con él antes de que abandone el Comité Nacional. De todas formas, ya llevamos casi 24 horas trabajando, 1 hora más no cuesta nada. Adelante, Roberto. Por supuesto que sí. ¿Tenemos más información, Silvia? Exactamente, y proviene esta vez del Centro de Cómputos del Teatro General San Martín. Allí, Osvaldo Lorenzo, te escuchamos atentamente. Muy bien, gracias, así es, y nosotros también seguimos trabajando, somos esa parte de la población que creemos que es casi toda que no ha dormido esta noche. Las planillas que corresponden a los cómputos de la hora 4:15 de la madrugada tienen los siguientes guarismos. Para Capital Federal, con 7.563 mesas, el Partido Justicialista reúne 487.742 votos y los radicales 1.152.754. En la provincia de Buenos Aires, 16.070 mesas, justicialistas 1.592.654 y radicales 2.078.641. En la provincia de Catamarca, 409 mesas, justicialistas 28.472, radicales 33.075. En Córdoba, 2.783 mesas, justicialistas 251.875, radicales 354.107. En Corrientes, 1.227 mesas, los justicialistas 71.150, radicales 88.199 y el Pacto Autonomista Liberal 69.323. En el Chaco, 1.005 mesas. Faltan 690, justicialistas 98.190, radicales 96.420. En Chubut 526 mesas, justicialistas 38.791, radicales 47.025. En Entre Ríos
1.979 mesas, los justicialistas 169.008 y los radicales 192.257. En Formosa, 455 mesas, los justicialistas reúnen 39.323 votos, mientras que la Unión Cívica Radical tiene 30.648. En Jujuy, 538 mesas, justicialistas 45.121, Unión Cívica Radical 34.697 y el Movimiento Popular Jujeño 11.283. En La Pampa, 395 mesas, los justicialistas reúnen 31.057 votos y los radicales 32.112. En La Rioja son 555 mesas. Los justicialistas tienen 44.232 votos y la Unión Cívica Radical 32.783. En Mendoza, 2.491 mesas, faltan 266. El Partido Justicialista, 204.059 votos y la Unión Cívica Radical, 334.660. En Misiones, con 696 mesas, los justicialistas tienen 68.000 votos y los radicales 69.498. En Neuquén, 288 mesas, justicialistas 10.575, radicales 25.560 y el Movimiento Popular Neuquino 14.447. En Río Negro, 371 mesas, Partido Justicialista 30.759, Unión Cívica Radical 42.471. Y esto es, reitero, en Río Negro. En Salta, 794 mesas, justicialistas 56.365 y Unión Cívica Radical 58.151. En San Luis, 568 mesas, justicialistas 46.326, radicales 55.865. San Juan, 657 mesas, justicialistas 40.150, radicales 57.934 y los bloquistas 30.490. En la provincia de Santa Cruz, por su parte, con 193 mesas, faltan solo 40, los justicialistas tienen 18.043 y los radicales 16.280. En Santa Fe, 4.595 mesas, justicialistas 442.734 y radicales 514.842. En Santiago del Estero, 1.362 mesas, justicialistas 110.346 y radicales 99.609. En Tucumán, 1.139 mesas, los justicialistas 106.645 y los radicales 118.557. Y finalmente, Tierra del Fuego, que no hay cómputos nuevos, se mantienen los mismos que hace media hora, 63 mesas, recuerdo, 4.132 votos y radicales 5.300 votos. Esto es todo por el momento, reitero, hora 4:15 son los cómputos que acabo de leer, son las 4:58 minutos y aquí se sigue trabajando y es probable que antes de las 7 de la mañana tengamos finalizado prácticamente el escrutinio, salvo algunas mesas de la provincia del Neuquén, donde quedó finalizado hasta las 9 de la mañana, mejor dicho, interrumpido por problemas en las comunicaciones en las localidades más remotas de esa provincia. Roberto Maidana, ustedes en estudio. Pero para retornar inmediatamente al local del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, se está produciendo, nos dicen, la salida de uno de los integrantes de la fórmula presidencial del partido. Efectivamente, alcanzamos a divisarlo, sí, el doctor Víctor Martínez, rodeado por correligionarios, algunos de ellos luciendo el clásico símbolo de la boina blanca, son los que lo custodian de alguna manera para evitar los excesos del fervor popular hasta su automóvil. Esta toma desde la altura permite registrar exactamente cómo llega el doctor Víctor Martínez, compañero de la fórmula presidencial radical de Raúl Alfonsín, para retirarse del lugar. El doctor Alfonsín todavía está en el lugar. Y a propósito de candidatos, ¿está todavía allí Muney y el doctor Luder? Aquí, Roberto, aquí le decía, la única información que tenemos es sonora, porque realmente estamos oyendo el ruido de las motos, decía, y de la custodia particular del doctor Ítalo Argentino Luder calentando los motores. Esto está ocurriendo en la zona de garage, exactamente
2 pisos debajo de donde nos encontramos ubicados nosotros y obviamente a donde no tiene acceso a la prensa. Nosotros retenemos la promesa que se nos hizo hace unos minutos aquí en cámara, que el doctor Ítalo Argentino Luder iba a conversar con el periodismo, que cada vez es menos, antes de retirarse. Pero todo indica lo contrario. Si, digamos, estos preparativos responden a lo que todos presumimos, el doctor Luder se retiraría en minutos más de este edificio sin efectuar ninguna clase de declaración. Aguardamos unos minutos más. Pero cómo no, y además, fuera de cámara, puedes moverte entonces sin auriculares, sin micrófono, para recabar la información donde fuese necesario. El Comité Nacional de la UCR nos llama otra vez. Sí, Roberto, pero continuamos aguardando la salida del doctor Raúl Alfonsín, quien todavía permanece en el tercer piso del edificio. Algunos candidatos electos ya se han retirado, pero reiteramos, recién pudimos instalar un puesto en la planta baja y reiteramos, aguardando la salida del doctor Alfonsín. En la calle, por supuesto, todo sigue siendo fervor y alegría, y los simpatizantes y afiliados radicales no quieren abandonar las inmediaciones de Alsina y Entre Ríos hasta tanto no lo haga el doctor Alfonsín. Es todo por ahora. Adelante, Roberto, usted en estudios. Muy bien, rápidamente nos piden un corte y lo satisfacemos, pero continuamos. Y se nos dice que hasta las 7 de la mañana no se sabrá el cómputo definitivo. Hasta las 7 de la mañana estaremos con esta transmisión nacional de ATC, puesto que esta es la hora histórica en que Argentina elige su futuro. Resultado de 40.719 mesas, 58,5% del total de mesas del país y un poco más de la mitad de los votantes. Y yo diría, Roberto, en términos estadísticos esto se está poniendo aburrido porque seguimos prácticamente con los mismos numeritos. Tendríamos 242 electores para el justicialismo, 302 electores para la Unión Cívica Radical. ¿Esto es todo? Por ahora. ¿No hay ninguna otra pista? No. Bueno, yo supongo que si lo llama Muney me va a seguir diciendo que está esperando, pero como estaban calentando los motores, quizá haya alguna otra novedad. No, antes de que yo lo llame a él, me llaman de la Unión Cívica Radical. Pues bien, adelante. Vamos, Ryu. Adelante, Ryu, por favor. Algo pasa allí. Bueno, no hubo más que señal visual, pero de todas maneras no hubo ninguna otra cosa más que ver cómo el público sigue aguardando la salida del doctor Alfonsín. ¿Qué piden? ¿Móvil 2? Sí, señor, móvil 2, Muney. Roberto, los motores se apagaron, de todas maneras se nos confirma que el doctor Luder permanece en este edificio evaluando el resultado del escrutinio. Como todavía considera que no tiene los datos suficientes, por el momento no va a efectuar ningún tipo de declaración. Lo cual, a esta altura de las circunstancias, significa, de acuerdo a lo que nos manifestara recientemente uno de los hombres de prensa, que no está seguro que vaya a hacer declaraciones, pero tampoco está seguro de no hacerlas. Le faltan datos todavía para emitir conceptos con seguridad y con certeza, y por lo tanto sí es seguro que permanece en este edificio. Lo que aguardamos es que se decida o no a efectuar algún tipo de declaración, obviamente antes que nuestra transmisión finalice. Nosotros permanecemos aquí. Claro que sí, y antes de ir, iba a ir a un corte, pero no, otra vez la Unión Cívica Radical. Sí, Roberto, pero lamentablemente continuamos acá sin novedad. Raúl Alfonsín continúa en el tercer piso y tenemos algunos miembros acá del Comité Nacional. ¿A qué hora saldrá Raúl Alfonsín de aquí del Comité Nacional? Estimo que va a salir en cuanto le permita salir un poco la gente, porque acá hay una aglomeración bastante grande. Pero la gente no se quiere ir hasta que no se vaya Alfonsín. La gente no se quiere ir hasta que no se vaya Alfonsín. Bueno, es un juego difícil este. Creo que nos vamos a quedar varios días acá. Algunos decían que posiblemente se retirara a las 7 de la mañana al conocerse los cómputos definitivos. Algunos sostenían, claro, acá el ruido es muy impresionante, no se escucha bien, que algunos nos decían que posiblemente Alfonsín se retirara alrededor de las 7 de la mañana cuando se dieran a conocer los cómputos definitivos.
es probable, o por lo menos cuando ya esté definida las cifras. Bueno, y estas son las únicas novedades aquí en la Unión Cívica Radical. Vale decir, novedades sin novedad. Raúl Alfonsín sigue arriba, reunido con algunos dirigentes y aguardando, por supuesto, los cómputos finales. No descontamos que puede irse de un momento a otro, como tampoco podemos descontar que se retire recién a las 7 de la mañana. Es todo, Roberto, adelante usted. Muy bien, pero si no tenemos los números definitivos, por lo menos tenemos los totales generales parciales hasta este momento. Antes de ir a la pausa, los recordamos a través de nuestros totalizadores en ambos paneles laterales. Vamos a las cifras. Entonces, enfoquemos el total de la Unión Cívica Radical. 5.902.741 votos. Y en orden decreciente figuran el Partido Justicialista 4.296.365, Partido Intransigente 268.948 y Movimiento de Integración y Desarrollo 132.346 sufragios. Prácticamente el grueso de las cantidades en las cuales se refleja la preferencia del electorado. Así Argentina elige su futuro.